Advenimiento al poder. Esta digresión histórica ha hecho que nos adelantáramos a los acontecimientos. Volviendo al año 1624, puede observarse que cuanto más se alejaban uno de otro, Luis y su mujer, más parecían mejorar provisionalmente siquiera las relaciones entre madre e hijo. María aprovechó aquella mejoría en la atención familiar para aconsejar a su hijo que admitiera a Richelieu en el Consejo Real. El rey procuró vencer su antipatía hacia el intrigante cardenal, y en la primavera de 1624 Richelieu asumía el cargo de ministro del rey. María de Medici creyó haber obtenido una victoria con el nombramiento de Richelieu, pero pronto tuvo motivos de arrepentirse, acusando al cardenal, con sobrada razón, de ingratitud. Un episodio insignificante que se produjo en otoño de 1629 revela mucho en pocos detalles. Luego de una campaña de varios meses contra la ciudad de Mantua, Richelieu regresó triunfante a Fontainebleau. María dispensó un recibimiento glacial a su antiguo favorito y le preguntó con ironía por su salud. El cardenal respondió mordaz: «Señora, me siento mejor de lo que desean aquí muchas personas». En otoño de 1630 fue un periodo crítico para la carrera de Richelieu. El rey cayó enfermo de tal gravedad que se temió por su vida. A su vez, el cardenal corría también peligro, ya que sus enemigos habían decidido derrocarlo en cuanto expirara el rey. Luis XIII defraudó por completo a los conspiradores al superar la crisis de su enfermedad. Por su parte, la reina madre y sus partidarios presionaron por todos los medios posibles para convencer al enfermo, aprovechando que se hallaba en cama y sin fuerzas, de que el cardenal era el culpable de todas sus desgracias. La esposa de Luis unió su voz a la de María, llegando Ana a acusar a Richelieu incluso de haber destruido su felicidad conyugal, insinuando que los problemas solo podrían solucionarse si el rey se liberaba de su genio malo. Se ha dicho también que la causa de las persecuciones que el cardenal hizo sufrir a la reina Ana se deben a un amor no correspondido. La reina me ha contado, dice Madame de Monteville, que cierto día le habló al cardenal con un acento demasiado galante para un enemigo y que le hizo un discurso muy apasionado. En vano suplicaba a Luis que lo dejaran en paz, y hasta su única defensa fue un mutismo total. María de Medici se eclipsa. Una vez restablecido, el rey sostuvo con su madre una conversación a solas, conferencia que alcanzó significación histórica. María abrumó a su hijo con una relación de acusaciones falsas o tendenciosas contra su antiguo favorito, al que detestaba en aquel momento lo indecible. El monarca se hallaba a punto de ceder, cuando en el mismo instante una puerta mal custodiada se abrió de par en par, y apareció el cardenal entre el rey y su madre. Perdiendo la serenidad, María profirió un torrente de injurias y lanzó a la faz del ministro los reproches más desatinados. Luis quedó desagradablemente impresionado al ver a su madre en tal estado. La consecuencia fue que María de Medici perdió la partida. El rey ordenó al cardenal que se retirara, hizo una reverencia a su madre como ante una persona extraña y salió del palacio. Después de aquella penosa escena, el rey tenía necesidad de estar a solas para coordinar sus pensamientos. Hizo luego llamar a Richelieu, le expresó su gratitud por haberlo salvado de una grave situación y prometió protegerlo siempre en lo sucesivo. Poco tiempo después, Luis elevó a su ministro a la categoría de duque y par de Francia. Los que habían estado a punto de derribar al detestado cardenal sintieron entonces pesar sobre ellos el desfavor regio. La reina madre fue desterrada de la corte por segunda vez y confinada a Molens, en el centro de Francia, pero ella se negó obstinadamente a partir hasta que, furiosa y desesperada, se refugió en Bruselas. Nunca más regresó a Francia. Su existencia se deslizó errante, año tras año, de corte en corte, de un país a otro, hasta fallecer en Colonia, casi por completo arruinada. La madre de 3 reyes o reinas de Europa, Luis XIII, Isabel, casada con Felipe IV de España, y Enriqueta María, esposa de Carlos I de Inglaterra, murió solitaria y abandonada de todos en el triste aposento de un mesón. Richelieu con Luis XIII, el rey y su ministro. En las numerosas cartas que Luis dirigió al cardenal se comprueba cómo la desconfianza del rey hacia el antiguo protegido de Concini se trocó poco a poco en respetuosa admiración por aquel inestimable colaborador. En cada carilla el monarca reitera a su primo las expresiones de su inquebrantable confianza. Así lo llamaba, según solían hacer los reyes entre sí y con los príncipes miembros de la nobleza. Rogaba al cardenal no abandonar nunca los asuntos de Estado, pues el rey comprendía cada día mejor lo mucho que el trono y Francia le debían. Por ejemplo, Luis dice en una carta fechada en 1631: «Os aseguro que el afecto que os profeso y que corresponderá siempre a vuestros deseos se acrecentará tanto más cuanto peor hablen de vos vuestros enemigos».
Incluso se dio el caso de que el rey, sin abrirla siquiera, transmitiera al cardenal las cartas que recibía de los poderosos enemigos y calumniadores de Richelieu. En una carta de mayo de 1632, Luis suplicó a su ministro cuidar de su propia salud, pues, si vos estáis bien, yo no puedo estar mal. Desde el fondo de mi alma ruego a Dios que os guarde bajo su santa protección. Y así iba el rey llenando las cartas de manifestaciones de alegría a recibir noticias de que el cardenal gozaba de buena salud, y en caso contrario expresaba su inquietud. Os aseguro que os estimaré incluso después de muerto, repetía una y otra vez, sabiendo que Luis XIII era con casi todo el mundo muy lacónico y reservado. Estos esfuerzos por consolar y animar a Richelieu durante sus enfermedades y preocupaciones resultan por la misma razón más sorprendentes. La amistad entre aquellas dos interesantes figuras históricas resistió todas las pruebas, que fueron ciertamente numerosas y muy rudas. Ello se debió en gran parte a la exquisita habilidad que poseía Richelieu en consultar al monarca todas sus iniciativas, de tal forma que Luis estaba siempre perfectamente informado de las intenciones de su ministro. Cuando Richelieu le formulaba una proposición empleaba el circunloquio. Que vuestra majestad se digne ordenar que... El escritor Víctor Hugo parafraseó dicha fórmula en su obra Marion Delorme de este modo: Majestad, es indispensable que vuestro mayor deseo sea que Richelieu diseñara por sí mismo las líneas generales de la política interior y exterior de Francia y que haya escogido los medios de alcanzar sus objetivos no ofrece duda alguna. Sin embargo, innumerables documentos de la época nos demuestran que Luis XIII intervenía a menudo en la elaboración de los detalles. Cuando manifestaba una opinión personal, sabía imponerla. El mismo Richelieu escribió en su testamento político la situación del Estado francés en 1624. Cuando vuestra majestad decidió otorgarme al propio tiempo entrada a sus consejos y gran parte de su confianza para la dirección de los asuntos del país, puedo afirmar con toda verdad que los hugonotes compartían el Estado con la monarquía, que los grandes del reino se comportaban como si no fueran súbditos, y los más poderosos gobernadores de las provincias como si fueran soberanos absolutos de sus cargos. Puedo asegurar que el mal ejemplo de unos y de otros era tan perjudicial para este reino que las compañías, Richelieu se refiere a los parlamentos, mejor reguladas, se resentían de tamaño desorden y disminuían en la mayor parte de los casos vuestra autoridad legítima, tanto como les era posible para imponer la suya más allá de los límites razonables. De hecho, cada uno medía su propio mérito por su insolencia, y en lugar de agradecer los beneficios que recibían de vuestra majestad en lo que valían, no los apreciaban sino en cuanto se hallaran en proporción con el desenfreno de su fantasía. Los más insolentes eran los más considerados y respetados, y con frecuencia los más afortunados y dichosos. Puedo añadir además que se despreciaban los tratados y alianzas con el extranjero, que se anteponían los intereses particulares a los públicos y que, en una palabra, vuestra Real Majestad estaba desprestigiada y lejos de lo que debe ser, a causa de quienes tenían la responsabilidad en la dirección de vuestros asuntos, en aquel entonces, tanto que era imposible reconocer toda autoridad real. La centralización del poder. El principio de la centralización estatal tuvo en Richelieu un defensor incomparable. El cardenal personificaba la idea moderna del Estado, opuesto a la sociedad feudal de la Edad Media. Consecuente con esta idea, Richelieu declaró una guerra sistemática a las veleidades de independencia de la aristocracia. En aquella lucha no retrocedió ante ningún peligro ni vaciló en emplear cualquier medio. Sus principales instrumentos en la obra de centralización administrativa que llevó a cabo fueron determinados funcionarios reales llamados intendentes, que asoció a los gobernantes de provincia, en teoría para ayudarlos, pero de hecho para servir de espías y agentes del gobierno junto a los poderes provinciales. No obstante sus defectos, escribió la señora de Monteville, hay que confesar que fue el primer hombre de su tiempo y que los siglos pasados no tienen ninguno que lo supere. Su máxima era la de los tiranos ilustres, regulaba sus proyectos, sus pensamientos, sus resoluciones por la razón de Estado y el bien público, que no veía más que en lo que acrecía a su autoridad y los tesoros del rey. Quería hacerlo reinar sobre el pueblo y él mismo reinar sobre el rey. La vida y la muerte de los hombres no lo afectaban más que en razón de los intereses de la fortuna y de la grandeza del rey, de la que creía que dependía por completo la del Estado. So pretexto de conservar una y otra, no ponía dificultad a sacrificarlo todo por su conservación particular. Fue el primer favorito que tuvo el valor de humillar el poder de los príncipes y de los grandes, tan perjudicial el de los reyes, llevando tal vez del deseo de gobernar, solo distinguió todo lo que podía ser contrario a la autoridad real.
El descontento de la aristocracia se manifestó desencadenando una serie de conjuras. En todas y cada una de ellas, el perspicaz y astuto cardenal ganó por la mano a los aspirantes a asesinos y solo se decidía a detener a los conjurados cuando ya estaban condenados sin remedio por las pruebas acumuladas para el cadalso erigido en la Bastilla, antiguo castillo medieval que Richelieu convirtió en terrible cárcel de Estado. Por otra parte, si pretendía mantener la unidad del reino, Richelieu no podía seguir tolerando que los hugonotes continuasen formando un Estado dentro del Estado. Esta frase, que ha hecho fortuna, es precisamente suya. El ministro no sentía odio ninguno contra los protestantes en cuanto a individuos o ciudadanos, mientras obraban como buenos franceses y se sometieran a idénticas leyes y normas que los demás. En los tiempos en que su política era todavía hispanófila, había declarado, no obstante, ningún católico francés puede ser lo bastante obcecado que prefiera un español católico a un francés hugonote. Richelieu apreciaba mucho la laboriosidad y la energía en el trabajo y el espíritu económico de los hugonotes, pero no por ello estaba menos dispuesto a suprimir sus privilegios políticos por todos los medios a su alcance. Ofensiva contra los hugonotes. Con el cuidado más minucioso inició sus preparativos para el golpe que se proponía asestarles cuando llegara el momento. El propio cardenal se encargó de la dirección de las hostilidades por tierra y por mar, sacrificó toda su fortuna particular para costear los gastos de las operaciones y llevó a cabo personalmente la ofensiva psicológica que preparó la guerra. Ya dispuesto todo, decidió entablar una batalla decisiva contra La Rochelle, puerto floreciente y poderosa fortaleza de los hugonotes en la costa atlántica. Aquella ciudad ofrecía además a Inglaterra oportunidades como punto de desembarco ideal para una eventual invasión. Por tanto, Richelieu consideraba imprescindible hacerla volver a manos del rey de Francia. Luis XIII y Richelieu participaron en persona en el sitio de La Rochela. El cardenal cuidaba del armamento, del suministro y de la alimentación de las tropas. El duque de Buckingham, primer ministro de Inglaterra, acudió en socorro de los sitiados con una flota y un cuerpo expedicionario, pero la empresa resultó una verdadera catástrofe para los británicos. Descartado ese peligro y previniéndolo para otra ocasión, Richelieu decidió cerrar el acceso al puerto. Para conseguirlo quiso asesorarse con los consejos del mejor especialista en materia de asedios de aquella época, el genovés Ambrosio Spínola, vencedor de Ostende y de Breda. Como siempre, parecía emanar una energía extraña de aquel cardenal, delgado y esbelto, que no vacilaba en armarse de una coraza si llegaba el caso. En las frías mañanas de invierno, Richelieu aparecía en medio de sus hombres montando en su caballo blanco, con el acero brillando sobre la púrpura cardenalicia y la mirada introspectiva de sus ojos profundos. Aquel hombre permanecía en su puesto de lucha, firme e impávido, aunque en ocasiones la fiebre no cesaba de acosarlo. Tanto lo hacía sufrir que a menudo se veía obligado a cursar sus órdenes desde su lecho de enfermo. Entretanto, en todas las iglesias de La Rochela los hugonotes oraban suplicando a Dios que le llegara pronto el auxilio de sus correligionarios franceses o ingleses. Con gran alegría por parte de los asediados, una nueva expedición salió de Inglaterra para socorrer a la ciudad, pero a los pocos días la flota británica desapareció tan repentinamente como había llegado. Aquella maniobra había sido una demostración de fuerza para que los sitiados de La Rochela obtuvieran mejores condiciones de armisticio. El vergonzoso resultado de esta tentativa causó tanta indignación en Inglaterra que Buckingham se vio obligado a armar inmediatamente otra expedición. Era la última esperanza de los hambrientos sitiados, que por mucho que sufriesen todavía hicieron esfuerzos sobrehumanos para resistir, a pesar de la crueldad de sus enemigos que los tentaban a capitular, asando carne a su vista al pie de las murallas. Buckingham fue asesinado durante los preparativos de su expedición, pero el rey de la Gran Bretaña, Carlos I, ordenó que prosiguieran con toda energía las operaciones, ya que salvar La Rochelle era para él cuestión de honor. No por ello dejó de ser aquella empresa un completo fracaso. En vista de ello, a los habitantes de La Rochela no les quedó otro recurso que deponer las armas. De los antiguos 25.000 habitantes de la ciudad, solo 5.000 quedaban con vida. Los plenipotenciarios de la población que acudieron vacilantes y depauperados a implorar al rey la paz, más parecían cadáveres ambulantes que seres humanos. Las tropas reales tomaron posesión de la ciudad con admirable disciplina. Una tras otra los regimientos flanquearon las puertas y se dirigieron a sus cuarteles, y no hubo el menor desorden, ninguna violencia y ni una sola ejecución. Solo fueron desterrados el alcalde y los demás jefes de la rebelión hugonote. Como un verdadero alarde de organización, la intendencia penetró en La Rochela en pos de las fuerzas de ocupación militar, y los nuevos dueños de la plaza procuraron que se vendieran en ella víveres al mismo precio que en los demás lugares del país. Luis XIII y su primer ministro mostraron ser la viva imagen del respeto y la moderación.